Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a este tema que hemos preparado para ustedes. Como se habrán dado cuenta, es viviendo el momento presente, que es el momento más importante de nuestra vida, porque es el único que poseemos, el presente. Y para hablar de ese tema tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Rosalba González. Cordial saludo para ti, Jordi, muchas gracias y también cordial saludo para todos los que hacen posible este programa y todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Claro que sí, Rosalba. El momento presente, Rosalba, es lo único que poseemos, quizás lo más importante que tenemos. ¿Qué podemos decir al respecto para empezar, Rosalba? Es un tema tan práctico en la vida nuestra que con el agite que todos vivimos, como que no nos damos cuenta de vivir el momento presente. Para todos suele ser muy común el hecho de que el tiempo, más concretamente los años, pasan tan rápido que muy rápido cambia de ser futuro a ser pasado. ¿Mm? Entonces, a veces el ejemplo más práctico puede ser cuando una pareja de novios contrae matrimonio y, bueno, se asiste a la boda, etcétera, etcétera. En un abrir y cerrar de ojos, estamos asistiendo a los grados de los hijos. Y entonces es la pregunta, qué horror, ¿cómo pasa el tiempo? Mira, ya Juanito tiene 20 años, ya la niña está terminando bachillerato, etcétera, etcétera. Entonces es como que en un abrir y cerrar de ojos, tú no puedes controlar el tiempo que vives porque lo vives intensamente. Entonces, las acciones que llevamos a término durante cada día, el acontecer diario, van cambiando nuestro futuro. Por ejemplo, salir unos minutos más tarde a coger el bus que nos lleva a la universidad, al colegio o a la empresa, al trabajo, pues cambia también nuestra vida, ¿no? Porque te aceptan que llegues tarde uno, dos, cinco o quizás se extienden 6 veces, pero a la séptima vez te dicen, hasta aquí llegamos, ha terminado el contrato de trabajo o has perdido la materia, etcétera, etcétera. Entonces, cada actuación que nosotros hagamos en el presente está determinando también un futuro y también a veces ese futuro como que se centra en un pasado. No sé si me estoy explicando, porque Claro, si yo pierdo la materia, ¿verdad? Si mi padre dijo, si sigue perdiendo materia, yo no le voy a pagar más colegio. Entonces muchas veces perdí la materia, mi padre que había anunciado en un futuro, usted no va a tener más colegio y se hace realidad. Entonces viven muy conectado pasado, presente y futuro. Pero tenemos que ser concretos y vivir el presente, porque el problema surge cuando nos centramos demasiado en momentos que en la realidad ya no existen. El pasado no está, el futuro todavía no ha venido. ¿Qué tenemos? El presente. Es una realidad que nosotros podemos manejar y que debemos aprovechar para en cada vivencia, en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada éxito que tengamos, ir como viendo ese desarrollo de nuestra vida y esa realización que hemos de tener como seres humanos. Pienso yo, Jordi, que todo esto está muy conectado con el trascender. Es que a veces nosotros tenemos un activismo tremendo, pero no trascendemos. Entonces nos vemos acá, nos movemos allá, hacemos esto, hacemos, pero si te preguntan, Jordi, perdóname, ¿por qué estás haciendo eso? Ay, no sé, a mí me lo mandaron a hacer, no sé, pero yo estoy haciendo lo que me manden. Entonces como que se pierde el sentido de las actuaciones. Entonces al perder el sentido se pierde el norte. Al no haber norte,
pues tú haces las cosas, pero si quedaron bien, excelente, y si quedaron mal, nunca dimensionas el hecho de que las cosas pueden alterar la vida, no solamente tu vida como persona que lo ejecutas, sino también al auditorio o al público o al grupo a donde van dirigidas. Entonces pienso yo que esto es bien importante, conectar el presente con la trascendencia que todos debemos tener para darle sentido a todas nuestras actuaciones. Así es, Rosalba. Y sí, este es un tema que a mí la verdad es que eh, me llama a la reflexión, porque como tú bien dices, el presente es lo único que tenemos, no tenemos más. El pasado ya pasó y el futuro todavía no existe. Eh, pero nosotros en el presente hemos vivido el pasado y vamos a vivir el futuro. Por ejemplo, ese segundo que está por venir, lo estoy viviendo y ya pasó. En el presente hemos vivido el pasado y vamos a vivir ese futuro. Y es justamente la importancia del presente, porque en el presente conservamos o rectificamos cosas de nuestro pasado y predisponemos un determinado futuro. De aquí la importancia de no quedarnos dormidos en los laureles pasados o en cosas buenas que nos hayan podido suceder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú hablas de una pareja que se casa, ¿no? Se contraen matrimonio, los novios, un abrir y cerrar de ojos, tienen hijos, van a la escuela, a un grado, qué sé yo. Y uno dice, "Ay, qué lindo momento del matrimonio, ¿no?" Pero de nada sirve ese lindo momento del pasado si no lo cultivo en el presente, porque si no lo cultivo en el presente, no existirá en el futuro. Entonces, esto es una cosa muy importante, queridos amigos. Está en el presente el hecho de que podamos conservar la belleza de eventos pasados para poder seguir manteniéndolos en el futuro. Por ejemplo, el amor dentro de un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, Rosalba, ¿no? El hecho de estudiar una carrera, de no quedarme sin carrera, ¿no? Entonces, y porque solamente en el momento presente amamos, solamente en el momento presente odiamos, solamente en el momento presente nos santificamos. Todo, todo sucede en el presente, nada sucede en el pasado. En el pasado ya sucedió, pero nada sucede en el pasado y nada sucede en el futuro. Todo sucede ahora. Y es este quizás el gran don que Dios nos ha hecho de poder rehacer nuestra vida en cada momento. Yo en el pasado fui quizás un maldito desgraciado, no lo sé, ¿no? Pero en este presente yo puedo rectificarlo, puedo pedir perdón, puedo tomar una decisión diferente, ¿no? Entonces, el presente, queridos amigos, es lo único que tenemos. En el presente y solamente en el presente podemos amar. Si te has peleado con tu esposa, si has tenido alguna dificultad de cualquier índole, laboral, a nivel social, qué sé yo, dentro de tu familia, eso ya está en el pasado. En el presente está que la rectifiques. Invitarle que a comer algo, soltar un chiste, romper el hielo, dar un abrazo, qué sé yo. Hay muchas maneras de rectificar, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre en el presente. Y la forma, como el título de nuestro tema es Viviendo el momento presente, la forma más plena, diría yo, Rosalba, de vivir el presente es pasar por esa trascendencia y llegar a santificar el presente. ¿No? ¿Cómo santifico el presente? Pues de suyo, bueno, aquí algunos santos van a decir que es un poquito más difícil, yo aquí que me voy a quedar con los que dicen que es fácil, ¿ok? Como por ejemplo San Juan Bosco, ¿ok? Pues viendo a Dios en el presente. De suyo, hay un autor de un libro muy bonito que es Santificar el momento presente, justamente, que dice que el momento presente es siempre un embajador que nos transmite la voluntad de Dios. ¿No? Eh, en el momento presente podemos ver aquello que Dios espera de nosotros. Ojo, siempre cosas buenas, ¿no?
Porque no es que, tengo la oportunidad de hacer algo malo, entonces Dios espera que cometa algo malo. No, no, no. ¿Ok? Siempre santificándolo, siempre haciendo cosas buenas. Entonces, la mejor manera, queridos amigos, de vivir el momento presente es encontrar a Dios en este segundo que ya se nos está escapando. Y ya se nos escapó y ya no va a regresar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si encontramos a Dios en ese segundo, yo creo, Rosalba, que habremos encontrado la felicidad. Porque Así así es. tenga, porque así tenga delante al más pesado y fastidioso y desgraciado de los seres humanos que puedo ver, si yo consigo encontrar a Dios en ese fastidio, podría decir que soy feliz. No, no sé qué opinas tú, Rosalba. Quizás me he puesto muy poético. No, 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 no. Te has puesto trascendente y me llevas a pensar en ese pasaje del Evangelio del hijo pródigo, donde supuestamente el que obró mal fue el hijo que pidió la herencia, ¿no? La herencia se da cuando ya ha fallecido la persona, pero él la pidió, el padre se la dio y quedó otro hermano en casa, el mayor. Pero cuando el padre vio que el hijo regresaba, porque esos somos los hijos, ¿verdad? Nos portamos mal y entonces, no, yo regreso a mi casa, yo regreso a donde está mi padre. Él regresa y el hijo que queda siempre con el padre le hace el reclamo de por qué lo recibe tan bien, incluso le hace una fiesta. ¿Mm? Entonces, fíjate que a veces nosotros decimos que estamos presentes y que siempre, siempre estamos con el padre, con la madre, con los hermanos, pero nuestro comportamiento va orientado hacia la envidia de por qué a ti te dan y a mí no, de por qué al uno le hicieron y al otro no le hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo encubrimos con yo soy así, es que mi hermano siempre es el preferido, entonces la culpa tienen los padres porque prefirieron a mi hermano, es que a mí nadie me ha querido y empezamos a conformar una historia personal llena de victimismo, ¿verdad? Nadie te quiere, todos te hacen mal, etcétera, etcétera. En cambio, a los demás, a mis hermanos, etcétera, sí les dieron. Entonces, fíjate cómo el pasado actúa guardando todas esas vivencias que han sido importantes para cada uno de nosotros. Y por tanto, estas pueden ser buenas y nos permiten sacar un aprendizaje, ¿verdad? Debe ser así. Es nuestra tarea. Pero también esas vivencias pueden ser el combustible para las preocupaciones y los arrepentimientos. ¿No? Yo hice, yo obré mal, yo le pegaba mucho a mis hermanos, yo no estudié, fue un muchacho desobediente, etcétera, etcétera. Yo olvidaba los cumpleaños, yo nunca he tenido un detalle con mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿verdad? Va como conformando un marco en una individualidad, cualquiera que sea. Pero en todos los casos, nosotros no podemos cambiar el pasado. Si fuiste bueno, si fuiste malo, si es que cabe acá esa asignación de ser bueno o malo, de comportarte bien o comportarte mal, eso ya no se puede cambiar. Nuestra tarea debe estar orientada hacia modificar el presente para resignificar nuestros recuerdos. Es decir, es cierto que mis padres me pegaban, pero no olvidemos que yo era tremenda, yo no les hacía caso. Entonces, cuando el análisis va orientado también, el por qué, el trascende, por qué a mí me pegaban, porque yo no hacía caso, era desobediente. Entonces, ya eso me va llevando a tomar una decisión de cambiar, de ajustar, de modificar, de iniciar un proceso, porque el darme cuenta de las cosas no hace que yo cambie. Eso se inicia un proceso en donde tiene que ver la voluntad, la confianza y un ambiente también que te permita cambiar. De manera general, a todos nos ha pasado más de una vez, yo diría, que a veces estás tú trabajando, Jordi, o quienes nos oyen en este momento, estamos trabajando
Y vienen esos pensamientos con flash de lo que hiciste mal, y como que ocupan más tu pensamiento que la tarea que estás desarrollando. ¿M? Como que hace que no te centres, ¿verdad? Vives en Y el pasado. exacto, estás en el presente, pero estás viviendo el pasado. ¿Y qué está pasando? Que como esos pensamientos están ocupando tu mente, la respuesta al trabajo que estás realizando en el presente, en el momento presente, no lleva la calidad, la altura, el nivel que podrías dar, porque no estás centrado en el momento presente, sino que, ay, ¿yo para qué hago esto? Ay, ¿yo para qué tal cosa? Ay, es que así era en mi casa, ¿qué tal? No, no, es decir, es un pero para hacer las cosas, pero no es un objetivo, no es una luz que te muestre el sentido de tu trabajo, de tu pensar, de tu sentir, de tu actuar, de tu hablar. Es decir, hablamos y hacemos todo, pero ¿qué sentido hay? Ese sentido y esa trascendencia a la que tú nos hablas es justamente lo que permite que nosotros en cada instante de vida, porque tenemos solamente un presente, el siguiente segundo solamente está en manos de Dios. Nosotros no sabemos si lo vamos a vivir, pero eso permite esa conexión con el Dios fundamento de todo principio de realización. ¿Qué misión es la que tú tienes que hacer? ¿Qué es tu trabajo y para qué lo estás haciendo? ¿Tu trabajo, el que ejecutas, está realmente realizando tu mente, tus habilidades, tu potencialidad? ¿O por qué lo haces? Yo repito, este tema de vivir el momento presente, eh, diría yo que recapitula nuestra vida, porque, Sí. vuelvo y repito, es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. Y muchas veces el bendito pasado, por no usar otra palabra, nos persigue más de la cuenta, o le dejamos tener mayor predominancia que la que debería tener. ¿Por qué? Porque hay que admitirlo, el pasado tiene su importancia, eh, pero no es más importante que el presente. ¿Ok? Y por ejemplo, tú hablabas de esos pasados que nos persiguen, ¿no? De que vuelven a nuestra mente. ¿No? Y el pasado no se puede cambiar, pero diría yo, Rosalba, que con el presente creamos nuevos pasados, ¿no? Si el pasado en cierto aspecto de mi vida ha sido una desgracia, pues con este presente yo puedo hacer que el pasado de, qué sé yo, de hoy sea bueno. Y diga, yo tengo un pasado bueno, no, no es todo malo, y lo he cambiado gracias al presente, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado con, tú mencionabas, ¿no? Los arrepentimientos, también, por ejemplo, los sentimientos de culpa, ¿no? Y aquí se me viene a la mente, porque en este tema específicamente a mí me gusta mucho citar a los santos, porque creo que, pues eso, son Ujú. maestros en esto. Eh, San Francisco de Sales, él decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos de culpa, ¿no? Porque decía, mientras que el arrepentimiento, que es cambiar de conducta para dar frutos, viene de Dios, él decía, el sentimiento de culpa viene del demonio, porque el sentimiento de culpa lo que hace es que te hace regresar sobre lo que cometiste y te sientes culpable y sientes que no mereces nada y te sientes pecador. Y San Francisco de Sales decía, a Dios no le interesa que te tortures. Dios no te ha creado para que te tortures. Dios te ha creado para que vayas y des fruto y tu fruto dure, ¿no? Entonces, en ese sentido, él, ay, a ver si me ha olvidado el nombre es un libro basado en su escrito que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. Eh, ahí dice, ¿no? Que pues muchas veces, sobre todo los cristianos, los católicos, creyendo que hacemos bien, caemos en esta Ujú. trampa, ¿no? Del demonio, que es los sentimientos de culpa. Pensamos que nos estamos arrepintiendo, pero en realidad estamos solamente volviendo sobre ese sentir negativo que no nos hace bien y que a Dios no le importa, porque Dios ya nos perdonó el pecado.
Si Dios ha perdonado el pecado, ¿quién rayos soy yo para regresar sobre el pecado? Yo no soy nadie, ya Dios ya dijo que ya está, ya pasó. Yo no tengo que volver sobre el pecado. Entonces, queridos amigos, que nuestro presente no esté centrado en esa sombra del pasado, en el sentimiento de culpa, en errores que hayamos podido cometer, porque tú y yo errores nos sobran, los que hemos hecho y los que vamos a cometer, por el amor de Dios. Por desgracia, quizás, ¿no? Pero gracias a un presente confiado en Dios, podemos crear un pasado santo. Fíjense, un pasado santo, ¿no? Y, por ejemplo, esas preguntas que nos pueden venir a la mente de por qué a mí en la niñez me pasó esto, por ejemplo, por qué me pegaban, como decías tú, Rosalba, ¿no? Uno quizás puede decir, oye, es que yo también era una desgracia, o sea, yo creo que si yo fuera mi papá me hubiera pegado el doble, ¿no? Pero no siempre vamos a encontrar respuestas satisfactorias, ¿no? A veces uno dice, ¿y por qué a mí me abandonó mi padre? O qué sé yo. Encuentra una respuesta satisfactoria a eso. Quizás no puedas encontrarla, ¿no? Eso no significa que tu presente no sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque como muchas personas lo hacen confiando en Dios, pueden decir, yo no sé por qué pasó eso. No pienso yo aquí juzgar a mi padre ni a mi madre, pero gracias a este dolor que he vivido, voy a hacer todo lo posible para que mis hijos no pasen por este dolor de ausencia de un padre o de ausencia de una madre. ¿Me explico? Es ahí donde, porque se pone el dolor en Dios, el dolor se convierte en un don. Es algo, es algo que creo yo que solamente se puede hacer con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios eso no se puede hacer. Y antes de devolverte la palabra, Rosalba, porque creo que ahí estoy hablando bastante, me interesa así dejar en claro, queridos amigos, me interesa dejar en claro que la mejor forma de vivir el momento presente, dije antes que es tratando de encontrar a Dios en, en todos los momentos, incluso adversos que podemos pasar. Pero claro, a veces no vamos a ser capaces de encontrar a Dios. Pero de lo que sí siempre podemos ser capaces es de confiar en Dios, aunque no lo veamos. Aunque, mira, este que tengo delante, mira, es tan malo que encontrar algo de bondad está complicado, ¿ok? Pues confiar en Dios, ¿ok? O la situación por la que estoy pasando, qué sé yo, económicamente, a nivel de matrimonio, a nivel de trabajo, a nivel familiar, que si mi padre se murió, mi esposo me dejó, mis hijos están rebeldes, qué sé yo. El presente para todos y cada uno de nosotros puede ser muy diferente, para algunos puede ser muy bonito, para algunos ni bonito ni feo, sino como que neutro, y para otros puede que sea un martirio, un purgatorio. Pues en esos momentos confiar en Dios, ¿no? Confía en Dios. Y se me viene a la mente una frase de la Madre María Teresa de Simone, que decía, no todos podemos ser heroicos quizás en la mortificación, en la obediencia, qué sé yo, en diferentes virtudes, ¿no? Pero ella decía, en lo que sí todos podemos ser heroicos es en la confianza, ¿no? Yo esta frase se la escuché a la Madre María Teresa cuando yo tenía 18 años y hasta ahora se me ha quedado. Y en la confianza todos podemos ser heroicos, porque aquí tengo una frase de San Claudio de la Colombia. eh, Él dice lo siguiente, dice, una de las más grandes verdades de nuestra vida es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere o lo permite. Todo, incluso las desgracias, qué sé yo, la bancarrota, la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mi esposa, qué sé yo, que mi hijo quizás no sé, me sale con cosas, siempre y cuando que yo no haya cometido el pecado, es porque Dios lo quiere o lo permite, entra dentro de la providencia de Dios, ¿no? Entonces, saber esto, creo yo, Rosalba, que nos ayuda mucho a confiar en Dios, porque sabemos que toda nuestra vida está en sus manos, ¿no? Y confiando en Dios en la adversidad, ojo, muy importante, confiando en Dios en la adversidad, vamos a crear no solamente un presente negativo, porque el presente puede ser muy negativo, pero desde el momento en que Dios entra en juego, deja de ser negativo, ¿ok? Perdón, me rectifico. Esa negatividad se hace llevadera, porque negativo, a ver,
a ver quién te quita, quién te saca de esa crisis. Pues Dios quiere que quizás todavía estés por ahí un momento, pero ya va a haber más bien que mal. No sé qué opinas tú, Rosario, al respecto. Sé que he hablado bastante. Tú dices que hablas mucho, pero yo diría que hablas todo lo que nos puede ayudar a profundizar el tema. Gracias por eso, porque en este juego de opiniones, de análisis, es donde todos nosotros podemos encontrar ese fundamento de nuestro actuar, de nuestro pasado, de nuestro presente. Porque es que cuando abordamos el presente, el pasado, perdón, es como si nosotros quisiéramos volvernos a martirizar por lo que hicimos, ¿verdad? Y con cierta firmeza, a veces, decimos, si en el pasado sucedió lo que sucedió, hice lo que hice y no funcionó, nunca va a funcionar. Y él nunca va a bloquear mi voluntad y no estoy intentando hacerlo de otra manera. Entonces, fijémonos cómo el pasado está marcando el presente. Ese nunca, a propósito, es una palabra que no debe estar, no debe acompañar nuestra expresión verbal, porque no nos lleva a actuar, por el contrario, nos deja congelados en la actuación, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos intentar el cambio, el progreso. No es fácil, no es sencillo, porque a veces las pasiones, a veces nuestro temperamento, a veces nuestras ideas también tan radicales, se van estacionando de tal forma que no dejan espacio para que actuemos de forma diferente. Pero solo fracasan quienes no lo intentan, porque uno debe intentar vivir el presente. ¿Sí? Es cierto que no podemos borrar de la memoria muchos recuerdos, claro que sí, pero ese recuerdo que a veces me es molesto, que a veces hace que, como dices tú, me sienta o asigne culpabilidades, generalmente las asigno a los padres, a las personas que me acompañaron en diferentes etapas de desarrollo, pero no acompaño esa culpabilidad del otro con la responsabilidad personal que me compromete también en la situación o vivencia experimentada. Entonces, fíjate, Jordi, cómo cuando nosotros ponemos el centro de nuestra atención en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, en el presente, ¿verdad? Con esa riqueza de aprendizaje y de educación que nos deja el pasado, que debemos rescatar, que con eso es que nos debemos quedar. Entonces es cuando nosotros empezamos a tener y a vivir esa armonía, ese equilibrio consigo mismo y con los demás. Porque a veces al vivir el pasado nos mantenemos alejados, no vaya a ser que me pase nuevamente lo mismo. Y entonces me pasa una vez, pero dos no, porque yo tampoco soy boba, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a producir la mente una serie de estructuras de pensamiento que lo que hacen es bloquearme, dejarme estacionada y no permiten un avance. Pero pienso que hay que decirlo, Jordi, el ahora es el momento en el que podemos hacer cambios en nuestra vida, no en el pasado. Pasado ya sucedió, ya no existe. Pero el hoy, el ahora, el presente, ¿m? O sea, porque uno a veces dice, los días pasan, sí, pero el presente, ¿cómo lo vives? ¿Verdad? Entonces, es importante eso. El ahora es el momento donde podemos elegir cómo debemos sentirnos, cómo queremos actuar, etcétera, etcétera. De esto se podría decir mucho, Jordi, pero yo pienso que un pensamiento que puede quedar en la mente de todos los que nos escuchan es justamente ese. Es el presente lo que tenemos para conectar con un verdadero sentido de vida. Pero el pasado va mostrando
cuáles son los cambios que nuestra vida necesita para realizarse como humano. Así es, Rosalba, queridos amigos. Solo tenemos el presente, no tenemos nada más. No cambies el pasado, cambia el presente y cambiará tu pasado. Y también tu futuro, ¿por qué no? Bien, recuerden, en el presente solamente amamos, en el presente solamente nos santificamos, que es lo más importante. Rosalba, muchas gracias por habernos acompañado. El presente se nos ha ido, porque ya se nos fueron los 30 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado, Rosalba. Gracias a ti, Jordi, para hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias también por estar ahí. Recuerden que si el programa les ha ayudado, les ha gustado, por favor, denle like, pueden dejar sus comentarios y pueden compartirlo para que este programa llegue a más personas. Y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.